Buen día, esta es la segunda parte del proyecto Pila electroquímica de óxido de cobre con cloruros metálicos, ferromagnético e hidrógeno. Autor, su servidor, Víctor Manuel Segura Esparza. Institución y domicilio, Universidad Tecnológica de Altamira, Boulevard de los Ríos, kilómetro 3+100, carretera a Puerto Industrial. Resumen. El proyecto trata sobre realizar diferentes pilas electroquímicas hechas de tubos de cobre con el cubrimiento de óxido de cobre y su reacción a distintos electrolitos de cloruros metálicos de cobre y hierro, además de usar un fluido ferromagnético y una posible pila de hidrógeno. Son las pruebas que se realizarán. Palabras clave: pilas electroquímicas, pilas electrolíticas, electrolitos, cloruros metálicos, ferromagnético, hidrógeno. Las pilas: el desarrollo de nuevas tecnologías o de conocimiento a base de la investigación y que éstas sean amigables con el medio ambiente y crear un entorno seguro y sustentable. Desde la invención de las pilas de Volta y Galvani se fueron desarrollando innumerables pilas con diferentes características y materiales. El objetivo sería estudiar las propiedades de ciertos materiales en estudios potenciométricos y compararlo a lo que existe en el mercado o se fabrica en la industria. Antecedentes del proyecto e hipótesis. Las propiedades y funciones del metal de cobre con recubrimiento de óxido de cobre están basados en estudios en el efecto del fuego en los cambios microestructurales de las aleaciones de cobre. Se muestran imágenes a nivel micro de las estructuras de cristales formadas en un conductor de cobre quemado. Cuando se expone a llama, se deteriora la superficie formando cristales rojizos de óxido de cuproso. Representa el núcleo de los cristales negros de óxido cúprico, que se forman después. El uso de este material será ocupado para un cátodo que cumple una función similar a un electrodo de grafito que es inerte a la electrólisis y produce gases debido tanto a la composición cristalina, en el que no ocurre la corrosión o oxidación en ambientes acuosos, ácidos o en presencia del oxígeno, es decir, no son reactivos. Se realizará el proyecto por medio de una pila electrolítica. Se busca la obtención de compuestos que se usarán como electrolitos como el cloruro de cobre y cloruro de hierro en una pila electroquímica. En una disolución de agua, agregar sal sódica, se forman iones Na y Cl en las moléculas del agua, por el que se usa un ánodo metal de cobre y el cátodo será metal de cobre recubierto por óxido de cobre, en el cual, cuando la corriente se aplica en la solución, provoca que el ánodo se corroa, haciendo que los cationes de cobre metálico emigren a través de la solución del medio acuoso reaccionando con el ion cloro disuelto en el agua, formando el cloruro de cobre. El ánodo permitirá una mayor precipitación al generar gases. En teoría se trata de oxígeno, pero se verá si es otro gas en pruebas sencillas de peso con un globo. Los complejos de cloruro de cobre forman cloruro cuproso, posiblemente un anión diclorocuprato. Es el que predomina más según los estudios realizados en la oxidación de cobre en el agua de mar y un estudio electroanalítico del sistema cobre. Son los estudios de la formación de complejos de cobre como el cloruro de cobre en el que nos especificaremos más. También se harán muestras de cloruros metálicos con otro método para no generar tantos residuos y energía externa de pilas como en la electrólisis y ver si
si puede ser igual o más eficiente por medio de una disolución de ácido clorhídrico y metal de hierro para tener cloruro férrico anhídrido, que es el mismo que se formaría en una electrólisis con hierro como cátodo y un tubo de cobre con recubrimiento de óxido de cobre con el mismo fenómeno de la formación del cloruro de cobre. El procedimiento de usar ácido clorhídrico se basa en el estudio experimental de un proceso de producción de cloruro férrico a partir de desechos de la industria del acero, pero usaré peróxido de hidrógeno H2O2 y mientras se agita agregaré poco a poco gotas de agua para lograr un precipitado, el cual es el objetivo. Haré lo mismo para formar cloruro de cobre, pero el cobre debe estar en polvo para que reaccione con más facilidad, ya que en forma metálica no es muy reactivo como el hierro o aluminio en contacto con el ácido clorhídrico. Otro uso característico que le daré al hierro es con su limadura obtener un fluido ferromagnético, en el cual se usará aceite de oliva extra virgen para formar las partículas de óxido de hierro en un material superparamagnético. Según su momento dipolar magnético, el aceite sedimentará las partículas en el que los granos de material policristalino, el cual presentará un movimiento browniano y permanecerán suspendidas. Se aprovecharán estas propiedades para que con una inducción electromagnética agitando un imán cerca, ver la reacción de la pila con el multímetro referenciando el estudio de síntesis y caracterización de fluidos magnetorreológicos. Se verá qué tipo de electrolito es más viable usar, aplicando estos diferentes compuestos en tubos de cobre recubiertos por la capa de óxido de cobre. Se probará la reacción de gas hidrógeno, en el que el recubrimiento metálico del óxido de cobre, aunque se ha visto en canales de YouTube videos que con el polvo de óxido de cobre y gas de hidrógeno forman agua. Esta reacción depende de la temperatura y que el óxido de cobre esté húmedo o en solución acuosa, aunque no he visto que se pruebe en forma cristalina en un metal. Se espera que el hidrógeno forme algo de voltaje y conseguiré el hidrógeno por medio de la reacción del aluminio con óxido clorhídrico. Existen estudios en el que se ha podido almacenar el hidrógeno en una aleación de metales de níquel y titanio que se deforman y recuperan su forma si se calientan. Y otros materiales como el magnesio, que son metales fotoactivos. Mediante una fina capa de grafito, la porosidad ayuda en dos modos de obtención del hidrógeno: adsorción y absorción. Todo esto a presión atmosférica y temperatura ambiente, llamándolo hidrógeno sólido o hidruro metálico. Este material estará cargado negativamente y mediante un simple rayo de luz se podrá reproducir la energía en referencia a Plasma Kinetics. Agrego algunos estudios como complementos con la idea de mostrar que tanto los residuos de hierro o cobre pueden ser tóxicos o causar un deterioro al medio ambiente si no se les da un correcto uso y tratamiento, como el estudio experimental de la oxidación de hierro en aguas subterráneas de abastecimiento a través de aireación y el efecto de los componentes de agua de mar durante el fenómeno de corrosión por picaduras de cobre. Ver si es viable el uso del ácido clorhídrico para formar los cloruros metálicos y no usar más material que genere muchos más residuos, como el caso de la electrólisis, que se usan pilas, que ya fue mencionado anteriormente, y se descartaría el agua disuelta con sal que se usó para la reacción, ya que puede ocasionar un deterioro en las superficies, en el suelo o cuerpos de agua.
Además, usaré datos de algunos estudios de metales solo por mencionar sus características que pueden formar con otros compuestos, usos y algunos términos de palabras que se estudiará y complementará para uso de este proyecto, como el efecto de distintos nanofluidos en la absorción de radiación solar y el estudio de electrodeposición de sulfuros de cobre para la fabricación de fotocátodos para la hidrólisis de agua en una celda fotoelectroquímica. Estos dos últimos serían anexos. Y al final tengo las referencias bibliográficas que había mencionado durante la presentación.